Así que les invito a buscar hoy, bajo otro tema, pero que tienen que ver unas cosas con las otras. Mateo 25. Mateo 25 del 14 al 30. Esta es una lectura muy conocida, muy utilizada en el tiempo de noviembre, bajo la campaña de los talentos de mayordomía, pero hoy vamos a enfocarla junto a otras lecturas para dar un mensaje sobre si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Mateo 25, 14. Verso 21, la porción del 14 al 30, pero vamos a leer el 21 para la gloria de Dios. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven? Este es el texto clave para hoy. Si tuviéramos la escuelita bíblica con los niños, nos la hacían aprender. Así que al final vamos a ver cuántos los aprenden. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren estar en lo mucho? Unos poquitos. Si usted quiere estar en lo mucho, tiene que ser fiel en lo poco ante Dios. Y vamos a desarrollar un poco esta lectura. Mateo 25 lo estudiamos un poco porque estábamos hablando de la venida del Señor. Y ahí es que después que Jesús dice que inmediatamente de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y aparecen los ángeles que recogen con el Señor a las ovejas, ¿verdad? Jesús da varias enseñanzas y una de las enseñanzas que da es de quiénes van a irse con Él y quiénes se van a quedar, ¿verdad? En el juicio, en el lado que nadie quiere ir, ¿verdad? Pero estaba dándole a entender que Dios nos ha dado muchas cosas, y aquí aparece una parábola que utiliza talentos, una medida que se utilizaba en el tiempo antiguo, y de acuerdo al país podía variar un poquito, pero era una gran medida. Si usted ve el que tiene uno, era una gran medida. El que tenía dos era una muy buena medida, ¿verdad? Y usted sigue así, el que tenía 5 era una cosa tremenda, ¿verdad? Lo que tenía en sus manos. Pero si usted la compara con la Lucas 19, 11 al 26, y le invito a buscar Lucas 19, 11 al 26, no voy a leerlo todo, pero es la parábola de las minas. Allí estaban los apóstoles con Jesús en Mateo 25, y Jesús le dice a ellos que le ha dado que una cantidad de cosas para administrar, refiriéndose al dinero que le dio a través de las minas, de los talentos. Pero ahora Lucas aquí le está hablando a otras personas, que eran muchas también, ¿verdad? Y dice Lucas 19, 13, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y sigue por ahí, ¿verdad? Que envió a unos siervos, envió al hijo, etcétera, y a todos los rechazaron, ¿verdad? Pero cuando al fin y al cabo hace juicio, dice en el verso 22, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor,
tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Debí leer desde el 17, pero lo voy a leer ahora. Antes de eso venía el que lo hizo bien, y les dice el verso 19, capítulo 19, verso 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido ¿qué? Fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Y cuando vamos a ver, las parábolas son parecidas, pero con distintos significados, porque eran dirigidas a distintas personas. En este caso, habían 10 personas que a cada una se le dio una mina. En este caso se le dio parejo a cada uno, una mina. Pero en este caso era una cantidad menor. Voy a especificar algo para que puedan entender. Un talento, en la de los talentos, que uno se le dio 5, no se le dio, ¿verdad? Distintas cantidades, simbolizaban 6,000 denarios. Y un denario era el sueldo de un día de trabajo de un obrero de esa época. Si usted lo pone al día de hoy, pues en Puerto Rico, ¿verdad? Si se va a la China, lo que es $3 al día. En Puerto Rico el salario mínimo es $7.25, que si son 8 horas son $57.20. Así que si en Puerto Rico fuéramos a hacer este cálculo, ¿cuánto era? Un talento era 57, perdón, son denarios. Lo que pasa que, sí, por eso, perdón, sí, 343.200 dólares, por ponerlo si fueran este día, un talento. Pero si hubiera sido una mina, eran 100 dracmas, el equivalente de 57 días, eran $5.700, por ponerlo un ejemplo para que tengan una idea lo que era la diferencia. Una mina eran $5.720, más o menos un cálculo de esta manera, y porque estamos hablando del obrero normal, no estamos hablando de los ricos, ¿no? Y un talento serían 300,000, mejor dicho, 343.200. Estamos hablando que era mucha diferencia. En la de los talentos, Dios le da a distintas personas muchas cosas más, ¿verdad? Muchos ministerios, muchas cosas, pero a todos nos da algo. Y en todo momento, todo lo que Dios nos da lo bendice. Allí habían días que en este caso los días tenían que la misma cantidad, por decirlo así, $5.700. Y vino uno y hizo que lo multiplicó 10 veces y entregó ¿cuánto? 10 minas. Lo interesante es que el que tenía una y no la utilizó, ¿a quién se la dieron? Al que tenía 10 en las minas. Y en los talentos, ¿a quién se las dieron también? Al que tenía más. Y usted dirá, ¿pero qué es esto? Porque Dios lo que está tratando de decirnos es que lo que Él nos da lo debemos administrar bien. Porque te lo da para administrarlo. Pero si no lo llegas a utilizar, ¿para qué sirve si tú no lo estás utilizando? Para nada. Pues mira, se lo va a dar al que mejor lo ha administrado, porque si aquel con una pudo hacer 10, con esa otra va a hacer ¿cuántas más? 10 más. Y habían otros que habían hecho 2 y 3, pero se las está dando el que más las multiplique, el más que las administre, el mejor que las administre. ¿Ven? Ahora la pregunta es, ¿qué Dios nos ha dado? ¿O qué Dios te ha dado? Porque hablar de otros es bien chévere, pero ¿qué Dios te ha dado? ¿Has sido fiel? Porque la gente quiere llegar a tener 20 minas o 10 talentos, pero en el que le ha dado al principio no lo ha hecho nada. Pregunta, ¿Dios no le ha dado nada a algunas personas? No, a todos nos ha dado. A todos. Hay otra lectura
que es similar, pero el ejemplo es distinto. Se encuentra en Lucas 16, del 1 al 15, y es de que había uno que era mal administrador. Lucas 16, del 1 al 15. Y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y le dijeron que ya no iba a ser más mayordomo. Y entonces se volvió loco, entonces tratando de que condonarle las deudas o saldarle deudas a personas para que ver si después podían darle trabajo a él. Pero de igual manera, dice Lucas en esa porción, pero el 16:10, Lucas 16:10, dice: el que es fiel en lo muy poco, escúchame bien, el que es fiel en lo muy poco, esto es menos que poco. O sea, Dios se está fijando, aunque tú no tengas casi nada, de cómo tú administras tu vida. Y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos tres versos o capítulos que Jesús habla tienen más o menos una misma enseñanza. Es el tema de hoy. Si en lo poco que eres fiel. Y la gente es loca dando excusas. Ah, no, porque a qué le dieron más. Cuando usted viene a los caminos del Señor, ya Dios le ha dado un montón de bendiciones. Y hay una analogía bíblica que nos enseña que Dios, hay que ser como Dios, que bendecir y ayudar al prójimo, porque Dios bendice a todos en muchas maneras. Nos da el sol, la luna, la vida, ¿verdad? Obviamente aquel que le sirve le bendice de otras maneras, que no bendice al otro. Pero aquí en los tres casos, ninguno tuvo excusa de no administrar bien lo que Dios le había dado. Yo quiero compartir unos versos en Romanos 12:2. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando aquí al pueblo de Dios, a los gentiles, que no nos debemos conformar a cómo funciona este mundo, a las cosas de este mundo, o tratar de que la iglesia funcione como el mundo. Si usted, Dios lo ha llamado a ser cristiano, usted no puede tener la mentalidad de que la iglesia es un negocio como el mundo. No, las cosas de la iglesia son diferentes, no son igual al mundo. Y nos debemos transformar nuestro entendimiento para que lo podamos comprender y podamos ver, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted renueva su entendimiento a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, usted puede ver la verdadera voluntad perfecta de Dios para su vida. Si no, no lo va a poder entender. Él va a tener distorsionada la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es tener distorsionada la voluntad de Dios para mi vida? Creerme que Dios me quiere para algo y Dios no me ha llamado para eso. Y como para eso el diablo se la sabe, utiliza a cualquiera. Y sin tú ser llamado para tal cosa, alguien te puede decir: ay, qué bueno tú eres, tú debieras hacer esto. O hasta te lo pueden profetizar, porque hay falsos profetas, ¿verdad? Por eso es importante que las confirmaciones de parte de Dios. Así que hay una voluntad de Dios agradable a Él y perfecta. Y aunque nos han enseñado, ¿verdad?, que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite, que es muy cierto, pero no es la voluntad agradable y perfecta en la mayoría de los casos.
Yo doy el ejemplo muchas veces. Yo soy pastor y aunque no fuera pastor, lo que tenía que ser era cristiano, porque la palabra y las enseñanzas de Cristo no son para los pastores, es para los cristianos. Que a unos los hizo pastores y a otros los hizo de distintos ministerios, es otra cosa. Así que si usted, aunque no sea pastor, Dios nos dice que no debemos odiar, y usted odia porque usted está odiando hacer la perfecta voluntad del Señor, porque Dios lo permite que usted odie. No. Si usted es cristiano y Dios le dice que no debe fornicar o adulterar, porque Dios tuvo la oportunidad y lo hizo, por eso es que es la voluntad de Dios. No, es que Dios permite que usted pueda vivir con una libertad que luego va a tener que dar cuenta de ella. Pero no todo lo que ocurre o lo que pasó es que es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que yo perdone a quién, a mi hermana, y no la odie. La perfecta voluntad de Dios es que yo pueda hacerle fiel a aquella pastora que está allí y que ella pueda serme fiel a mí y que ambos podamos ser fieles al Señor. Pero si ocurriera otra cosa, pasa, y Dios la permitió en el sentido de que no intervino, pero no es culpa de Dios ni era lo que Dios quería. Y así sucede muchas veces con los ministerios y con las cosas que Dios nos da. Dios la pone en nuestras manos, hay que administrarlas bien. Si se administró mal, eso era lo que Dios quería. Es chévere. ¿Qué es lo que dice el pastor de la culpa? ¿Qué es? Es huérfana. La culpa la tienen dos, Dios o el diablo. Pero no entendemos que tenemos que renovarnos el entendimiento a través de la palabra de Dios y no conformarnos a las cosas de este mundo, cómo funciona, para ver cómo que funciona el mundo espiritual, la palabra de Dios, y poder entonces hacer la voluntad que es agradable y perfecta. Santiago 1:17 nos dice que toda dádiva y don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, refiriéndose del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando hablamos de dones, de talentos, de ministerios o de otras habilidades que no todas las personas tienen, sino que algunas las tienen y otras no, dice que toda dádiva y don perfecto desciende ¿de qué? De Dios. Pero el diablo ve quién tiene y quién no tiene. Las da Dios, pero el diablo quiere apropiarse de esas personas y de esos talentos. Y entonces algo que era para utilizarlo en la perfecta voluntad de Dios, los hombres nos dejamos convencer por el enemigo y lo usamos para la perfecta voluntad del diablo. Que es que usted peque, que yo peque y que hagamos pecar. Esa es la perfecta voluntad del diablo. Que usted peque y que haga pecar. Nadie dijo amén. Pero la perfecta voluntad de Dios, que usted se aparte del pecado y que inste a otros ¿a qué? A no pecar y a levantarlos del suelo cuando el enemigo los tenga oprimidos. Hay algo interesante en Santiago también. Santiago 3. Escribí 3, esta letra mía es maravillosa. Puede ser un 5. Es algo así. 3, 13 al 18, pero voy a leer un pedacito nada más. Déjame leer, ver si es verdad. ¿No? Que yo lo tengo. Está bien, lo tengo aquí copiadito. Santiago 3, 13 al 18. Y miren, Dios, voy entrando en esto, Dios nos da las cosas buenas, Dios nos las da. El diablo no te da cosas buenas. Toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Ahora, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno de acuerdo a la Escritura, no lo bueno de acuerdo al mundo. Porque en el mundo el diablo me puede dar la cima en el estrellato
de un montón de pecado allá, pero eso no es bueno para mi vida, ¿verdad? Estamos hablando de lo bueno de acuerdo a la palabra. Pero dentro de las iglesias se forma a veces, y yo, gloria a Dios porque yo no veo mucho eso aquí, pero sé que a través he pastoreado y escucho, ¿verdad? Como que muchas dirijadas entre los ministerios y el mío es mejor que el tuyo. Miren lo que dice Santiago sobre esto, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de vuestra justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí estamos hablando de que todo aquel que quiere ministerio y está en un ministerio o un don o un talento o lo que sea, la sabiduría y el entendimiento de Dios es para exaltar a Dios, para edificar a la iglesia, para levantar al caído, para, ¿verdad? Pero tan pronto está esto que es para vanagloria, para yo tener una posición, para yo tener poder, para que la gente hable de mí. Toda esa sabiduría es la que busca el mundo, y por eso dice aquí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, que se siembra en los corazones. Y por eso vuelvo a decir, no todo lo que sucede en las iglesias es de la sabiduría del cielo, porque cuando empieza la competencia, cuando empieza el que yo quiero ser, aquí no es nada de competir ni de que yo quiero. Aquí es, si Dios me llama, yo hago, y si Dios no me llama, tiene otras cosas para yo hacer. Siempre hay que hacer algo. No es porque ahora, como yo no hice lo que yo quería, no hago nada. Se lo va a llevar el diablo ahí mismo. Porque esa es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. No le digan animal ahora a alguien, ¿no? Un animal. No. Es que a veces vivimos y no nos damos cuenta que en vez de poner la sabiduría y el entendimiento de Dios, le damos obra y rienda a nuestra mente, que por la carne quiere unas cosas y el enemigo se aprovecha que nos pone unos pensamientos para otros. Y cuando vamos a ver algo que es para edificar a Jesús, al cuerpo de Cristo, que es algo que es santo, lo convertimos en una cosa monstruosa de luz. ¿Sí? Tengo pelo por si acaso. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy? No nos hemos ido. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. El problema es, ¿para qué yo quiero los dones, los talentos, los ministerios de Dios? Mi hermana, es que veo mucha lucha por dones y por poderes dentro de la iglesia, por radio, por televisión, Facebook, ni se diga, ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo es evangelista de carro, profeta carro, predicando en el carro y dando profecías en el carro, guiando. ¿En qué se ha convertido esto? Voy guiando y profetizando a la vez. Eso no es medio changuería. Y lo digo
Porque es que a todo el que Dios llama, tiene que dejar muchas cosas para obedecer la perfecta voluntad. Y la gente no quiere dejar las muchas cosas. Y hay un texto que nos dice, ¿se lo puedo parafrasear? Lo tenía. Ok, Mateo 16, 24, llegó. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no al mundo, a los que creen en Él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y la gente quiere venir a Cristo con un estilo de vida, haciendo una agenda personal que habían hecho en el mundo. Y si en un huequito yo la puedo encajar, la de Dios, y ando pajareando allá en el monte, aquí es el único gato que le estamos dando las migajas al Señor. Le estamos dando las migajas al Señor. El texto que estábamos viendo en Santiago habla de los frutos, y Jesús no se cansó de hablar y decir: por sus frutos los conoceréis. Y frutos, nos imaginamos muchas cosas, pero aquí está hablando de esa sabiduría que viene de lo alto, y de la terrenal y de la del cielo. En ningún corazón que quiera ministerio para Dios, en ese ministerio, cuando Dios lo confirma 1, 2, 3 o 4 veces las necesarias para estar seguro, usted tiene que tener primeramente ¿qué? Pura, pacífica. No es para ir a contender, no es para ir a competir. Dios no me hizo a mí pastor para competir, a ver quién tiene la iglesia más grande. Nosotros estamos planificando hacer esa iglesia porque Dios nos la mandó a hacer, y nos la confirmó 1, 2, 3, 4, 5 veces o más. No es que vinimos ahí, nosotros queremos tener una iglesia grande porque aquel va a ser más grande que la iglesia aquella, o va a ser más grande de la que salimos. Eso no es puro, ni pacífico, ni amable, ni merina. Eso es ¿qué? Terrenal. ¿Cómo es, Anthony? Animal, diabólico. Nosotros no nos fuimos de allí porque tenemos un corazón peludo como estos. Es que hubo problemas, no nos dejaban adorar como Dios se merecía. Y la palabra nos decía que había que adorar de una manera, y había un grupo que no quería que adoráramos al estudio de la palabra, y tuvimos que salir para obedecer ¿a quién? A Dios. No porque queríamos ser más grandes que Él. No era por celos contra Él. Es más, si nos hubiéramos quedado por el cambio de doctrina, hubiéramos salido 2 meses más tarde por el cambio de doctrina. Los que son de ese tiempo me entienden. El que tenga oído, como dije, ya ves. Ahora, la Escritura nos enseña que hay que dejar, miren, por sus frutos. Ayer o antier estaba escuchando la Biblia, que a mí me gusta escucharla. Si usted no sabe que tiene una Biblia audible aquí, y cuando usted va haciendo pone ahí, va escuchando, pues ayer estaba en ese ejercicio espiritual y escuché la parábola de la higuera. La parábola de la higuera nos enseña que Jesús fue a buscar fruto. ¿Listo? Jesús quería algo dulcecito. Eso era un dulce de ese tiempo, ¿verdad? Casi, las frutas dulces. Y vio una higuera y fue para allá. Y la higuera no tenía ¿qué? Fruto. Y se suponía que hubiera. ¿Y qué Jesús hizo? La maldijo y se secó de la raíz. No le dio chance de hacer más nada.
Porque Él espera fruto. Y si lo espera de una higuera que no tiene cerebro, ¿cuánto más a usted y a mí que nos lo dio? Así que quedaron asombrados los discípulos. Pero cuando yo estaba meditando sobre la palabra de hoy, decía, más que otras partes que le podamos sacar al fruto de la higuera, porque es importantísimo. Ahí Jesús nos enseña cómo nuestra fe no las tenemos nosotros mismos limitados. Y le dijo a los que le preguntaron, ¿y por qué? Y dice, porque cualquier cosa que tú le dijeras, en el nombre de Jesús tienen que obedecer. Aún la higuera, el monte, si lo dice, échate al mar y obedecerán, ¿verdad? Como es otro tipo de fe, un nivel más alto, ¿verdad? Que la que nosotros generalmente se nos predica o se nos dice. Pero ese no es el tema. Volvemos acá. En lo poco, usted es fiel. Aquel que es fiel en lo poco, dice la Escritura que Dios lo va a recompensar. Ahora, me preocupa que a veces la gente llega al Señor y ven esto de los dones y las bendiciones, sea a través de ministerios, ministerios espirituales, dones espirituales o tareas, como a veces una competencia o algo de posición o puesto, ¿verdad? Y entonces vemos que lo que hay detrás no es la pureza, no es el adorar al Señor. O a veces Dios nos ha dado, ¿verdad? Dones espirituales, les voy a mencionar algunos, ¿verdad? Entre los dones podemos mencionar espirituales, de hacer milagros, sanidad, lengua, interpretación de lengua, fe, discernimiento de espíritu, profecía. De eso nos habla 1 Corintios, creo que 12. Habla a otros lugares de los ministerios del espíritu. Primero maestros, luego evangelistas, luego... y por dar una lista, envuelve a pastores, a maestros, a diáconos, reconciliación, la exhortación, ayuda. Y podemos hablar de dones o habilidades que se desarrollan o hay talentos dentro de ellos mismos específicos para ciertas personas, como cantar, danzar, tocar instrumentos, sonidistas, declamar, actuar, decorar, pintar, cocinar, etcétera. Hay tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? Y entonces envolvemos, ¿verdad?, unas cosas con otras. La pregunta es, al que más se le da, ¿más se le da a qué? ¿A qué? Demandar, exigir, como usted lo quiera poner. Dios le bendiga. Soy el pastor Waldemar Barreto, junto a mi esposa Diangie Bosque, y somos los pastores de la Iglesia Cristiana de Alabanza, Adoradores de Fe, en el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, favor de dale like y comparte este mensaje. Sabemos que será de gran bendición para tu vida y para otros. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga.